De la clase, déjenme abrir el chat por si llega algún mensaje. Cualquier mensaje, pónganlo aquí en el de, o lo que vayan a mandar, lo pueden poner en el canal de TypeScript. Aquí ¿dónde está esto? Aquí, en cursos de 2022-1, aquí en el de TypeScript, van a poder poner aquí los mensajes, porfa. ¿Qué iba a decir? Sí, de la clase pasada, que fue la del martes, pues vimos que había gente que sí tenía conocimiento de JavaScript, había gente que no. Como mencionamos, no es obligatorio que sepamos JavaScript para este curso, pero pues sí es algo recomendable, porque pues como vimos, TypeScript está construido sobre JavaScript, entonces pues todo lo que sabemos de JavaScript lo vamos a poder aplicar a TypeScript y más cosas, entonces sí sería algo preferible que lo supieran. Por eso, a ver, no sé cómo funciona esto. Les voy a pegar este enlace de aquí. Parece ser como una... bueno, busqué cómo hacer encuestas en, en Google y fue la primera que me salió. Pero como era gratuita, tenía para nada más 3 opciones. Y pues nada más quería un sí o un no. Entonces por eso hay 2 sí y un no. Si pueden abrir el enlace y votar para ver si hacemos una pequeña clase de JavaScript de básico. O sea, si no, la siguiente clase, pues los que ya sepan JavaScript pueden no entrar, no hay problema. Y pues haríamos esta pequeña clase de JavaScript básico para ver como que lo más necesario que se necesitaría para este curso. Entonces, no sé bien cómo va, avísenme si sí pueden votar o si sí pueden cualquier cosa, para pues ver si hacemos esta clase o no. Entonces, porfa, métanse al link que está aquí en el canal de TypeScript, bueno, sí, canal de TypeScript, y voten, porfa. Déjenme ver si, a ver. Ok. Ok, mira, sí funciona, estoy viendo resultados. Ok, 7 votos y, ok, pues vamos aquí a esperar. Vamos aquí a poner los resultados para ver qué sale. Entonces, así queda. Gracias por sus votaciones. Bueno, ya vamos a cerrar esto. Ganó que sí. Vamos ya ahora sí a comenzar. Entonces, ahorita puede que esté un poquito más, bueno, no complicado porque la clase pasada sí vimos cosas muy nuevas, o sea, ya vimos TypeScript y cosas así, cuando ni siquiera sabemos bien cómo se programa ni nada de eso. Era solo como para ver el ejemplo. Ahora sí vamos a ir con las bases de cero de TypeScript y puede que unas cosas que veamos aquí te sirvan para el repaso de la siguiente clase de JavaScript, ¿ok? Bueno, ya ahora sí, antes de empezar, ¿no hay ninguna duda de algo que haya pasado en la clase pasada? Pueden quitar pueden desmutearse o cosas así. No hay problema. Déjenme, le pido bueno, Lalo, estás en la clase, ¿no? Lalo, ¿te acuerdas el enlace que te pasé por el grupo, que era el de participaciones? ¿Me lo podrías pasar por Messenger, porfa? Si estás o si lo puedes encontrar, para compartírselo a los demás, para que tengan todos el documento de las participaciones, para que puedan ver cómo van en cuestiones de participaciones, quiénes son los 5 primeros, quiénes son los 3 primeros, etcétera. De la parte del Kahoot cada clase va a haber un Kahoot. De la parte pasada, el primer lugar se lleva 2 participaciones, el segundo y tercero se llevan 1. Entonces, eso. Ok, gracias, Lalo. No te preocupes, no es para ahorita, o sea, con que lo tengas al final de la clase o así. Va, pues ya vamos a iniciar, ya que no hay dudas. A ver, repaso de la clase, ok. Bien, vamos a empezar con los tipos de datos que existen en JavaScript. Porque pues TypeScript, como lo dice su nombre, se basa o su principal característica son los tipos de datos. Aquí tenemos un archivo que incluye los tipos de datos que conoce, y esa es la parte importante, que conoce JavaScript, no que implementa o no que usa para la definición de sus variables o constantes, sino que conoce. Por ejemplo, aquí estamos definiendo una constante que se llama number, no tiene nada que ver, de hecho aquí le podemos poner lo que queramos, no tiene nada que ver con el tipo de datos, solo lo puse para ejemplificar, y va a almacenar un número, por ejemplo. Pues sabemos que es un número porque no contiene cadenas no contiene comillas, ni nada por el estilo, es un número de toda la vida, ¿ok? Entonces, este tipo de dato lo conoce JavaScript al momento de ejecutarse o de estar corriendo el script, cosa que pues TypeScript cambia al añadirlos durante el desarrollo. ¿Ok? Aquí de momento podemos saber los tipos de datos que maneja o que conoce JavaScript usando el operador typeof. Este operador de aquí se pone antes de una variable
y lo que te va a imprimir o te va a regresar es una cadena de caracteres que incluye o que te da el tipo de dato de esa variable, o constante en este caso. ¿Ok? ¿Qué tipos de datos hay en JavaScript? ¿O conoce JavaScript? Conoce el tipo de dato numérico, que es el number. Conoce el tipo de dato cadena de caracteres, que es string. Conoce, bueno, están sus nombres, ¿no? Pero conoce el tipo de dato booleano, que es el tipo de dato verdadero o falso. Ah, bueno, sí, para mencionarlo. Number, pues obviamente todos los números, todos los números, sean flotantes o sean decimales. Aquí en JavaScript, a comparación de C++, Java, cosas por el estilo, no hay diferencia entre int y entre float, sino que number junta todos los números en general. Entonces, ese es el tipo de dato number. String, pues ese sí es como en C++, Java o los demás lenguajes. Es una cadena de caracteres que puede tener espacios, puede tener saltos de línea, puede tener diferentes cosas, ¿no? De ese no debería de haber mucho problema. Boolean es el tipo de dato que almacena solo dos valores o puede tener dos valores, el cual es o verdadero o falso, nada más. Estos nos sirven pues, principalmente para operaciones o para chequeos de condicionales, de operadores ternarios, cosas así que pues si no en el repaso de la siguiente clase vemos, ¿ok? Pero pues solo quédense con que almacena verdadero o falso. Luego, aquí le voy a quitar bueno, lo voy a dejar así, pero luego tenemos los arreglos. Los arreglos, si no los conoces, pues es, digámoslo, una variable que puede tener muchos valores almacenados dentro, pero que estos valores tienen una asociación con un número. ¿Ok? Parece un poquito complicado de explicar, pero vamos. Es básicamente, por ejemplo, aquí si tenemos, no pusieron nada, no. Aquí si tenemos, por ejemplo, el 20, lo podemos almacenar, bueno, esta variable almacena un solo valor, ¿no? Que es el 20. Pero en un arreglo podemos tener muchos valores. Por ejemplo, aquí los arreglos se declaran usando corchetes cuadrados, o más bien corchetes. Y dentro puedes poner pues lo que quieras. Por ejemplo, una cadena de caracteres. Luego quieres tener otra cosa, le pones una coma, pones un número, por ejemplo. Le pones una coma, luego pones verdadero o falso, por ejemplo. Puedes poner otro número, por ejemplo, cosas así, ¿no? Esto pues es un arreglo. ¿Qué iba a decir de esto? Ok, sí, es un arreglo, pero para JavaScript, al momento de usar el operador typeof, para JavaScript esto, aunque es un arreglo, se conoce como objeto, o JavaScript lo conoce como un objeto. Ok, y además existen lo que son los objetos, que esos sí se llaman así objetos, en JavaScript, que es básicamente lo mismo que un arreglo, pero esto es lo que quería mencionar. De un arreglo tenemos pues los elementos, pero cada elemento está asociado con un índice. Por ejemplo, nuestro primer elemento, que en este caso es ítem, pues sería el índice 0. ¿Okay? Entonces, en la posición 0 de esta variable, pues va a estar alojado ítem. ¿Okay? Entonces, en la 0 estaría ítem. Luego, en la 1 estaría el 20. En la 2 estaría el false. Y así se seguiría, ¿no? Esa es la cuestión con los arreglos. Almacenan mucho contenido, muchas variables, muchos números, muchas cadenas de caracteres, pero los relacionan con un índice, empezando desde el 0 siempre. Los objetos cambian esto y lo que añaden es que la llave o el contenido, más bien el índice, no necesariamente tiene que ser un número, sino que puede ser lo que tú quieras. Por ejemplo, bueno, no lo que tú quieras, pero se suele usar mayormente una cadena de caracteres o un texto alusivo. Bueno, aquí no es cadena de caracteres, sería como un texto alusivo. Por ejemplo, en vez de usar que el 0 se va a asignar a ítem, aquí te puedes poner, por ejemplo, que llave 1 almacene una cadena de caracteres. O puedes poner que, por ejemplo, esta es tu llave, que se llama number, va a almacenar, por ejemplo, esto de aquí. Luego tienes otra llave que almacena falso.
Entonces, eso sería undefined. Ahora, la cuestión sí simboliza algo que... ok, simboliza el que nosotros no estamos dándole un valor. Quizás un poquito complicado de entender la relación, pero si vienes de otros lenguajes como Java, como C++, el null simbolizaría lo que es el void. ¿Okay? El void. Que sería como que es un valor que no te interesa. Bueno, no que no te interesa, sino que más bien es la ausencia de un valor. Indefinido es que ni siquiera le estamos dando un valor, pero null es que le estamos dando un valor, pero que no existe, que no es de importancia, digámoslo, por el momento. Ahorita, como mencioné, pues siempre es algo complicada la definición o la diferencia entre undefined y null cuando comienzas en esto, pero pues ya lo veremos más adelante. Como consejo es que null, pues no hay mucho problema, pero cuando veas un undefined en tu programa o en tu código, sí trata de, o sea, usualmente simboliza que hay un error por ahí, que te falta algo por ahí. Entonces, para que piensen también en eso. Ahora, bueno, hasta ahí esa parte de los tipos de datos que conoce JavaScript. Los conoce, como mencioné, pero no los implementa. Es decir, desde aquí no le podemos decir, pues tú vas a ser de este tipo, tú vas a ser de este tipo y demás. De hecho, si ponemos nuestro cursor sobre cualquiera de las variables, nos va a decir, por ejemplo, el nombre y nos va a poner 2 puntos ANI. O sea que puede ser o sea, esta variable o esa constante puede almacenar cualquier cosa. Puede almacenar un número, puede almacenar una cadena de caracteres y demás. Cosa que, pues, en TypeScript vimos que no es así, pero lo iremos viendo más adelante. Pero para que nos quedemos con ese concepto del ANI, ¿ok? Aquí sí me aparece, pero eso hablaremos más adelante. Ok, esos son los tipos de datos. Ahora, el console log, como mencionamos, pues nos imprime en consola. Vamos a conectar nuestro JavaScript con, por ejemplo, un HTML. Vamos a borrarlo para hacerlo desde cero. Y para esto vamos a instalar una extensión. Si están en Visual Studio Code, pueden abrir aquí las extensiones y buscar, se llama Live Server, me parece. Server. Sí, Live Server. Es este moradito y lo pueden instalar. No tarda mucho. Ahorita lo vamos a ocupar. Entonces, pues lo pueden ir instalando. ¿Va? ¿Hasta el momento hay alguna duda? Que no. Va. Ok, sí. Va, entonces vayan instalando Live Server. Cuando lo tengan instalado, aquí abajito les va a aparecer este Go Live. Cuando estén en un archivo como HTML o algo así, no me acuerdo si aparece en todos lados, pero pues les aparece este botón de Go Live. Ok, ahora vamos a hacer una página HTML muy básica en Visual Studio Code. Pueden ocupar, bueno, creo que en otros también, pueden ocupar abreviaciones. En este caso, pues ponemos un símbolo de exclamación y pues te genera todo el código base. O me acuerdo que era otro que me enseñó José apenas, que era HTML 2.5. Ahí está, y te genera lo mismo. Entonces puedes ocupar cualquiera de los dos para generar tu HTML. Y pues aquí ya nada más cambias, ¿no? Por ejemplo, aquí TypeScript, te quiero poner el título. Y aquí nada. Recuerden que en HTML, pues para incluir nuestro código de JavaScript, ocupamos la etiqueta script. Esta siempre tiene que cerrarse. Script. Ahí está. Y en el script, pues tenemos que indicar con src source de dónde va a venir nuestro código. Y tiene que ser por fuerza el JavaScript. ¿Por qué? Porque como mencionamos la clase pasada, los navegadores no entienden código de TypeScript, solo de JavaScript. Entonces aquí ya estoy conectando con mi types.js, que es el de aquí, el que estamos manejando. Y vamos a guardar esto de aquí. Vamos a guardar esto de aquí. Y si ya instalaron, bueno, si ya llegaron a este paso, si no, pues avísenme y pues nos paramos tantito para que pues vayamos como que todos a la par. ¿Ya llegaron a este punto? Sí. Va, gracias. Ok, lo que vamos a hacer es apretar el botoncito de aquí de Go Live, que nos va a permitir lanzar o empezar un servidor aquí en nuestro navegador en el puerto, creo que por defecto es el 5000 o 5000 algo, no me acuerdo. Así 5500. Ok, entonces vamos a aquí. Ahí está. Como vemos, pues no nos va a salir nada.
Pero ya aquí en el navegador, bueno, en caso de que a mí me abrió automáticamente, pero en caso de que no, vas a escribir 127.0. Bueno, la de aquí que nos dio. 127.0.0.1, la del localhost, y 2.5500, que es la que nos acaba de dar. Y ya te va a mandar aquí. Te manda la de acá atrás. Sí, tienes que poner la ruta de tu archivo. En este caso, pues yo como no lo tengo en la carpeta local, bueno, en la carpeta inicial, pues tengo que acceder a clase 2, que es como se llama mi carpeta. Pero pues si ustedes lo tienen al inicio, no hay problema. Con esto, pues ya iniciaríamos. Y si damos la tecla F12 o clic derecho y... ¿Qué era? A ver. Clic derecho y... un talo de navegador. Ahora acá arriba. No me acuerdo cuál es el otro, pero bueno, con F12 les abre. No me acuerdo cuál es la otra tecla. Ok, aquí. No, pero... Sí, era ir a inspeccionar, ¿no? Sí. Ok, sí. Si le dan inspeccionar, gracias. Si le dan inspeccionar, les va a abrir desde aquí el HTML. Nada más se pasan aquí a donde dice consola, que es donde estamos trabajando. Ahora vamos a ver lo siguiente, que son básicamente los tipos de datos que les mencioné. Aquí vemos que hasta arriba hay un indefinido. Sí. Hasta aquí arriba hay un indefinido, que es lo que les comenté, que cuando hay un undefined, no siempre, pero ¿cómo se llama? O usualmente significa que hay algún error en tu código o hay algo que te está faltando. Y que muchas veces JavaScript no te dice, cosa que TypeScript sí te diría. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es el error? Es que aquí estoy imprimiendo type of number y me regresa indefinido porque, pues, number no existe. Como recordarán, aquí yo hasta le había puesto number. Pero ahorita, como le cambié el nombre, pues me dice, oye, esta variable no existe, no la has definido, no la has creado, entonces no sé qué es, te regreso un undefined. Si le volvemos aquí a poner number, vamos a control S. Y, estamos haciendo esto del servidor, del live server, porque al momento de guardar tus cambios, pues se va a actualizar tu navegador y pues no es necesario que lo estés abriendo cada vez, ¿no? O actualizando. Entonces, pues como vemos aquí, ya nos pone que es un número, nos pone que el segundo es una string, que el tercero es booleano y que los otros dos son objetos. A pesar de que este de aquí es un arreglo y este de aquí sí es un objeto, JavaScript los maneja como objetos los dos. Entonces, esos son los tipos de datos que conoce JavaScript, pero ya los conoce hasta tiempo de ejecución, no desde que desarrollas, hasta que ya estás ejecutando. Entonces, estos son. Ahora vamos con... hasta ahí no hubo ningún problema ni nada. No, muy bien. Va. Chido. Ahora, no. Ahora vamos a crear un nuevo archivo aquí en tu carpeta que tengas y llámalo como quieras. Por ejemplo, le voy a poner types2. Y este sí va a ser de TypeScript. Ok. Ahora vamos a crear, por ejemplo, vamos a ver los tipos de datos, pero pues aquí ya cómo los maneja TypeScript. Para ello, voy a usar const, que const es para constantes, let es para variables, entonces pues nada más quédate con eso. Vamos a crear lo mismo, por ejemplo, aquí en number. Y aquí en TypeScript, por ejemplo, si lo dejo así, aquí en primero me dice que todas las constantes deben ser inicializadas, cosa que creo que acá no me decía. O creo que sí también me dice. ¿O no? A ver. No. Por ejemplo, aquí en JavaScript no te avisa que esto debe estar inicializado, por lo cual pues te puede regresar un error o te puede regresar indefinido en el tiempo de ejecución. Cosa que como vemos aquí, desde aquí, TypeScript ya nos está ayudando. Ahora, por ejemplo, los tipos de datos que conoce aquí TypeScript, vamos a usar un let, ahorita explico por qué. Son, al menos los básicos, son los mismos. Es decir, puedes poner 2 puntos a continuación de tu variable para especificar qué tipo va a tener. Es decir, qué es lo que va a almacenar esta variable. Por ejemplo, si pongo aquí number, ahí está. Vemos que esta parte de aquí nos va a, ¿qué dice? Ok, voy a cerrar este de acá. Creo que es el que causa problemas. Voy a borrar. Ahí está. Aquí le voy a poner number 1 para que tampoco haya complicación. Bueno, no haya confusión entre el nombre de tu variable y el nombre del tipo. Por ejemplo, aquí le voy a poner number 1. Y con esto le estás indicando a tu variable que solamente va a almacenar números.
Por lo tal, si haces algo como number 1 igual a una cadena de caracteres, pues te va a mandar un error TypeScript. Entonces, para eso sirven estos dos puntos que vimos la clase pasada, pero no explicamos, para asignar los tipos de datos. Entonces, los tipos de datos básicos aquí en TypeScript. ¿Sí, dime? Ok, creo que no. Creo que nada más fue ahí algo. Entonces, los tipos de datos en TypeScript pues son los mismos que conoce JavaScript, pero aquí sí los puedes implementar desde el momento que estás codificando. Desde aquí puedes poner que esta cadena va a ser un string, que este booleano va a ser un boolean, que vas a crear un arreglo. Y aquí viene la diferencia. Vimos que JavaScript pues conoce como objetos tanto arreglos como a los objetos en sí. Aquí sí los vas a poder diferenciar en TypeScript. ¿Por qué? Porque puedes crear, por ejemplo, un arreglo de números, por ejemplo, y cómo se inicializa, o bueno, más bien, cómo se indica que esto va a ser un arreglo de números. Vas a poner el tipo de dato que quieres que almacene el tipo de dato que va a tener tu arreglo, y a continuación los corchetes que vimos antes. Con esto le estás diciendo que arreglo va a ser un arreglo de números. Por ahorita solo estamos manejando un tipo. Como vimos en JavaScript, podías hacer algo como tener un arreglo donde tenías primero una cadena, luego tenías un true, luego tenías un 20, luego tenías un otro arreglo, por ejemplo, cosas así. Aquí también se puede hacer lo mismo, pero no es tan... no puedes empezar así ya con esto. Tienes que especificarle qué es lo que vas a almacenar en tu arreglo. Pero ahorita no nos metamos en eso. Por ahorita solo veamos que puedes crear arreglos de un solo tipo. Por ejemplo, aquí si en arreglo, en la posición 0 va a ser igual a una cadena de caracteres, pues me manda un error porque me va a decir que no puedo almacenar cadenas donde yo especifiqué que voy a almacenar números. Entonces ya si pongo aquí un número, 20, ya no hay problema. Ok, entonces esos son los arreglos. Ok, también aquí está lo que son los objetos como tal, pero estos sí son un poquito más complicados. Vamos a verlos de una vez. Estos se especifican poniendo corchetes dobles, bueno, las llaves, perdón, y dentro de las llaves vas a especificar las llaves que vas a tener. Las llaves son las que vimos anteriormente, que por ejemplo aquí, esta la llamé key 1, esta la llamé number, esta la llamé key 2, puede tener lo que tú quieras. Aquí si quieres que esta se llame saludo o quieres que esta se llame Juan o lo que quieras, le puedes poner el nombre que tú quieras a estas llaves. Van a ser tus identificadores, ¿ok? Entonces aquí entre las llaves vas a especificar tus llaves. Por ejemplo, quiero un objeto que tenga una edad. Luego, ya que pusiste tu llave, vas a poner otros 2 puntos para especificar qué va a almacenar esta llave. Por ejemplo, la edad va a almacenar un número. Punto y coma. Luego, por ejemplo, quiero que tenga un nombre. Y esta llave de nombre va a almacenar una cadena, o sea, un string. Y quiero que tenga no sé, otra llave que no se me ocurre, y que esta sea booleana. Boolean. Ahí está. Entonces, con esto estás indicando la estructura que deben tener tus objetos, cosa que en JavaScript, pues ya vimos, no haces, y eso también puede llevarte a muchos problemas después. Ahora, ya que definimos los tipos de datos, ya podemos empezar a aprovechar las bondades de TypeScript para, por ejemplo, ya sabiendo que este es un arreglo de números, podemos hacer un arreglo, punto, y pues nos va a lanzar todos los métodos que se le pueden aplicar a algún arreglo. Por ejemplo, si aquí pongo un number 1, que es mi primera variable, y pongo un punto, pues me va a lanzar los métodos que son para números, cosa que en JavaScript vimos que, bueno, de hecho si lo quieren lo podemos ver, no hace. Si pongo aquí que number, pongo, o quizá aquí sí, porque no hay... Ok, sí, aquí sí, porque está luego aquí la declaración. Pero cuando a veces te llega este valor de otro lado, como cuando haces un fetch o haces cosas por el estilo, luego no te lo pone. O también cuando estás ocupando funciones, que veremos más adelante, tampoco te lo pone. O sea, usualmente no te lo pone, solo cuando de plano sí es muy obvio lo que es, sí te lo pone, pero pues no nos sirve mucho eso. También para los objetos nos sirve el especificar su tipo, porque podemos hacer algo como objetos, punto, y pues nos aparecerán qué es lo que esperamos y además, pues, qué tipo de dato debemos poner.
si aquí pongo edad, va a ser igual a una cadena de caracteres, pues de nuevo me manda error desde aquí, no desde tiempo de compilación. Aquí también existe el typeof, console.log de typeof, y pues puedo poner lo mismo, ¿no? Pero pues es algo redundante, porque pues ya de aquí en TypeScript sí sabemos los tipos. Esto de aquí es útil en JavaScript cuando estás desarrollando y, por ejemplo, en un momento te llega una variable que no sabes qué es y te tienes que meter a la consola para ver su tipo de dato, y ya que lo ves, pues ya empiezas a averiguar ahí o para debuguear. Pero pues aquí en TypeScript te ayuda que, como ya los definiste o ya definiste qué son los tipos de datos que debes tener, pues no necesitas usarlo, porque pues ya sabes qué es. Entonces, estos son los tipos de datos primitivos, es decir, los más básicos. Bueno, incluso estos dos de aquí podrían no ser primitivos. Me parece que también son primitivos. Pero pues son los más básicos. Obviamente vamos a ir viendo más adelante pues diferentes tipos que añade TypeScript a JavaScript. Es decir, JavaScript conoce pues casi nada y TypeScript puedes añadir muchas cosas. Entonces, esos son. Ahora, vamos a también probar una cosa nueva, que es el compilador, que vamos a ver. Que, por ejemplo, aquí quiero hacer un console log de, por ejemplo, mi number 1 y un console log de mi cadena. ¿Hay mensaje? Creo que no. Ok, por ejemplo, aquí vamos a ver algo nuevo. Aquí en nuestra carpeta de, ¿cómo se llama? De TypeScript, podemos ocupar el TSC, que ya vimos anteriormente, para que verifiquen que esté instalado, pongan el TSC "-b" o "-version", no me acuerdo cuál es, "-b", uno creo que funciona igual, version. Sí, entonces verifiquen eso para saber que está instalado, ya sea que lo hayan instalado de forma global o de forma local, y vamos a ocupar el comando tsc "-init", que básicamente esto va a ser como, los que hayan trabajado con GitHub, es como hacer un git init, que es como que inicializa todo tu proyecto de Git o inicializa el archivo de configuración de Git en tu carpeta. Aquí va a ser más o menos lo mismo. Esto te crea un archivo de configuración, pero para TypeScript en formato JSON, que como vemos nos lo creó aquí. Esto de aquí tiene un montón de opciones que ya vamos a ver más adelante. No muchas se ocupan, algunas sí son útiles o son interesantes, pero pues las otras pues son nada más como que meh. Entonces nos va a generar este tsconfig.json. De momento no nos interesa el contenido de eso, pero aquí, ¿por qué me manda error? Ok, creo que es porque abrí el otro, ¿no? Bueno, ahorita veo por qué manda ese error. Pero lo que sí nos sirve este archivo es que nos va a permitir ver los cambios que hagamos en todo el proyecto. Por ejemplo, si aquí hago un tsc --watch, que recordemos que el watch lo vimos la clase pasada, que era el watch mode, que era como que ver los cambios de un archivo y cuando este cambiara o cuando este se guardara, pues compilaba automáticamente el archivo. Al agregar este tsconfig o la configuración de TypeScript, nos permite usar este watch mode de forma global en nuestra carpeta. Es decir, que cualquier archivo de TypeScript que tenga que yo guarde o que modifique, pues automáticamente lo va a compilar. Entonces voy a activarlo. Aquí voy a ver por qué me manda este error. No debería mandarme error. Ok, sí, ya. Oh, no, espera. Ok, sí, ya sé por qué. Ok, aquí como vemos, TypeScript también nos ayuda a, ¿cómo se llama? Evitar el undefined. Que como vemos, o como les conté, si antes teníamos algo como let variable, así nada más, sin darle un valor, esto nos va a regresar indefinido. Cosa que TypeScript nos avisa desde antes, nos dice que la variable número 1 aún no tiene nada asignado, entonces por lo tanto nos va a regresar undefined. Esto pasó, si vieron antes no pasaba esto pasó porque aquí en el tsconfig, aquí hay una opción que te dice algo del, que no permite esto del undefined, algo así, hay una opción de eso. Lo veremos quizá la siguiente clase, después del repaso de JavaScript. Entonces, lo que tienes que hacer aquí es básicamente darle un valor a las variables que vas a ocupar, porque pues si no, no tiene mucho sentido tener una variable que no almacene nada. Por ejemplo, aquí quiero tener el número 20 y quiero que mi cadena sea una cadena de caracteres que diga hola. Ahí está. De momento ya modifiqué, voy a guardar
Y como vemos, vuelve a ejecutar o vuelve a limpiarse aquí la consola y nos generó el TypeScript2.js, que pues como vemos es básicamente lo mismo. El useString también lo vamos a ver después, lo agregó también por la configuración del compilador que agregamos aquí, lo vamos a ver después. Pero este types2 ya lo podemos usar en un archivo de HTML, como el de aquí, ¿no? Types2. Voy a guardar. Y pues guardar el HTML, pues va a refrescar mi navegador, porque estamos usando el live server. Y nos va a arrojar aquí, pues lo que esperábamos, ¿no? El número 20 y el hola. Eso pues no tiene mucha relevancia, pero pues es para que veamos también con esto los tipos básicos o los tipos primitivos tanto de JavaScript como de TypeScript y cómo se asignan valores o cómo se asignan tipos a lo que son nuestras variables de TypeScript. Ahora, aquí ocupé let, porque como mencioné, let es para nuestras, let, bueno, lo voy a poner aquí como comentario, let es para nuestras variables y const es obviamente para nuestras constantes. Ahora, aquí en TypeScript existe algo llamado tipos literales, que pues vamos a hablar de eso. Por ejemplo, si ponemos un const y pongo aquí mi número, como decimos que las constantes, bueno, sí, que las constantes son constantes, es decir, que no van a cambiar su valor nunca durante nuestro tiempo de ejecución. Entonces, si asignamos un tipo o asignamos un valor, lo que va a hacer TypeScript es que aquí, como vemos, nos aparecen los dos puntos y en vez de que nos diga que es de tipo numérico, nos aparece que es de tipo 10. Por ejemplo, aquí sí nos aparece que number es de tipo, number 1 es de tipo number, aunque tenga el 20 aquí asignado. Pero este de aquí de mi número me dice que es de tipo 10. Estos de aquí son los tipos literales. Es decir, que como este valor no puede cambiar, porque es una constante, este valor lo va a tomar como si fuera su tipo de dato. Esto, de momento, ahorita para variables primitivas, pues no sirve de mucho, porque pues es como tener la misma, o sea, es como tener, ¿dónde está esto? Es como tener 10 igual a 10. No te sirve de mucho ahorita, pero nos va a servir un poquito más adelante para cuando veamos otras cosas, más sobre todo en funciones. Pero pues quédense con ese concepto de los tipos literales. Ahora, vamos a ver. Bueno, hasta el momento, ¿hay alguna duda? ¿Existe var en TypeScript? Sí, existe var también, tanto en TypeScript como en JavaScript, pero desde ¿qué es? 2015, que fue la ECMA6, o que es el estándar de JavaScript, se prefiere ya no usar var, sino que se ocupe nada más let y const, porque var tenía algunos problemitas ahí con cuestiones del scope, que son como que dónde detecta las variables dentro de una función, dónde no las detecta, donde puedes tener dos variables llamadas iguales, cosas así. Tenía unos problemitas con eso, entonces por eso se prefiere ocupar ahora, en vez de var, let. Y const, pues, para las puras constantes. Pero sí existe. Quizá en un futuro se remueva. Entonces, eso. ¿Alguna otra duda? ¿Qué hora es? Ok, 5:41. Ok. Vamos con un pequeño ejercicio para participación. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? Creo que no. Va. Vamos con un pequeño ejercicio para... ¿alguien tiene el mic abierto? Si lo silencio o si vas a participar no hay problema. Pero... así, ya. Creo que ya. Vamos con un pequeño ejercicio para participación. Primero les comento qué es y luego ya lo pongo para que el primero que diga, pues yo me rifo, pues tenga la participación, ¿no? El ejercicio es que te voy a poner distintas variables y... ¿cómo era? No me acuerdo. Creo que, tenías varias variables y tienes que decirme qué tipo de dato van a imprimir al final. ¿Ok? Vamos a ver si es eso. No me acuerdo bien, lo hice ayer. Entonces, vamos a ver. Es este de aquí. Ok, sí. Ahora, dime, bueno, ¿quién se anima a, por ejemplo, teniendo estas variables de aquí, decirme qué me va a regresar esto? Es decir, si comparo el tipo de la variable 1 con esto, ¿me va a regresar verdadero o me va a regresar falso? Si comparo el tipo de la variable de esto, ¿me va a regresar verdadero o me va a regresar falso? Y así para los demás.
¿Quién se rifa a contestarme eso? Por participación para los premios. ¿Quién? Yo. Va, dime. A ver, de la primera, ¿qué va a salir? ¿Verdadero o falso? Va a salir falso. Ok. ¿De la segunda? Va a salir falso. Ok. ¿De la tercera? Bueno, es que técnicamente todos van a salir falso porque le estás comparando con una cadena de texto. Así es, pero como mencioné, typeof te regresa una cadena de caracteres del tipo de dato. Ah, O ok, sea, sí es cierto. si pongo typeof, bueno, no lo voy a poner porque creo que te dice la respuesta. Pero sí, esto sí o sea, la comparación está bien. Sí te va a regresar verdadero o falso. Ah, entonces la primera da verdadero. Ok. La segunda. La segunda igual da verdadero. Ok. La tercera igual da verdadero porque sigue siendo un number. Ok. La cuarta es true, igual va a ser falso. Ok. La 5 va a ser falso. Ok. Y la sexta va a ser verdadero. Ok. ¿Alguien más que quiera participar? Estos son del... ¿Cómo te llamas, compañero? Perdón. ¿O nada más el primer nombre? Mike. Es así, ¿no? ¿Sí estaba bien así? Con C. ¿Cómo, perdón? Con Con C. C. Sí, perdón. Ahí está. Va. ¿Alguien más que quiera participar? Yo. A ver, dime. Yo estoy en todo lo de la 2 a la 6 estoy de acuerdo con el compañero anterior, pero creo que en la primera sí, creo que en la primera es falso. Ok. Falso. Y pues aquí pongámoslo igual, ¿no? Bueno, así. ¿Alguien más que tenga otra idea? ¿O que quiera participar? Yo quería decir lo mismo que el compañero que acaba de decir, que la primera creo que era falsa. Ok, pues ni modo, tenga no, compañero. ¿Alguien más que quiera participar que tenga una diferente a estas dos? Creo que no. No. Va, pues. ¿Sí? Dime. No, creo que no. Ahora, también para esto vamos a imprimir estos resultados. Como vemos, está en un console log. ¿Es Malcolm y fue Villena? ¿Viste el segundo? Así es, así es. Ok, entonces vamos a ver qué nos imprime. Podemos, bien como vimos ahorita, meter nuestro JavaScript en un HTML y desde ahí correr el script, ¿no? Pero también podemos ocupar algo que ya instalamos todos, que es Node. No lo explicamos bien la clase pasada, o no se habla mucho de ello, pero Node es un, ¿cómo se llama? Un entorno, no me acuerdo bien la descripción exacta. Entorno de desarrollo de JavaScript. Perro, sí, así es. Entorno de desarrollo de JavaScript que te permite no solo correr tu código en, bueno, JavaScript pues solo se corre en el navegador, ¿no? O bueno, se corría. Ahora con Node lo puedes correr también desde tu terminal, por ejemplo. Entonces vamos a ver también, ya tenemos la alternativa de correrlo en HTML, vamos a ver cómo se hace en Node y vamos a ver las respuestas. Para eso tenemos ya nuestro, bueno, vamos a guardar. Vamos a compilar no sé si se compiló hace rato, TSC exercise, para que nos salga el JavaScript. No, pero este es el JS, necesito el TS. TS. Vamos a compilarlo para que ya este exercise.js pues ya sea como que el definitivo. Ahí está, tarda un poquito. Y vamos a hacer un node, que es un comando que se te instala así como npm, que vimos ayer, se te instala igual. Node, y vas a poner un punto diagonal, exercise.js. Y vamos a ver. No, regresa falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. O sea que el compañero Villena sí acertó porque la primera efectivamente es falso. Ahora, ¿por qué fue falso? Pues como vemos, sí tiene un número aquí, pero ese número se está interpretando como una cadena. Recordemos que cuando algo encierra por dos comillas o por comillas simples, son cadenas de caracteres. A pesar de que almacene o sea, lo que almacene, pues no importa, lo toma como cadena de caracteres. Mientras que, por ejemplo, aquí, al no tener comillas dobles o comillas, pues sí lo toma literalmente como un número. Entonces, pues esa es la explicación. Y entonces el compañero Villena, déjame la anoto para Villena. ¿Tienes esta de participación, Lalo? Qué grande. No, esta no es así. A ver, no. Bueno, ahorita si puedes pasar ahí por el de TypeScript, la de participación, para que ahorita todos
puedan verla. Y para finalizar, antes de lo de Kahoot, para la otra de participaciones, ya hicimos lo del ejercicio, con SLED, ok, los tipos de dato primitivo y ya. Ok, sí, me parece que es todo. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que vimos hoy? Creo que no. ¿Qué vimos hoy? Entonces, hoy aprendimos los tipos de datos primitivos de JavaScript y también cómo se manejan los tipos de datos primitivos en TypeScript. Aprendimos cómo se asigna los tipos de datos en TypeScript, cosa que pues, en JavaScript no se hace, no se asignan los tipos. Aprendimos pues cómo se inicializan estos tipos que son un poquito más, son como si fueran compuestos, por decirlo así, los objetos, que son arreglos y los objetos. Y pues aprendimos sobre también los tipos literales que van a ser más útiles más adelante. Y sobre el type of y cómo ocupar también Light Server, que nos va a también estar sirviendo. También cómo compilar en modo watch mode todo un proyecto. Todo esto agregando el tsconfig, que todas estas opciones, bueno, quizá no todas, porque unas ni siquiera valdría la pena irlas explicando. Agregando este archivo de configuración del compilador de TypeScript, te añade características diferentes, como vimos que al compilar, pues te añade aquí está, te añade esta cosa de useStrict, te añade más errores que te puede mostrar el archivo de TypeScript, cosa que pues por defecto así TypeScript solito no hace, sino que con el de configuración te permite todavía hacer más flexible tu entorno y demás. Entonces, eso aprendimos. Vamos a el Kahoot. Recuerden, abran su Kahoot. Ya sabemos cómo funciona. Sin es. Kahoot. Y, ¿cuál es? Es este. Y, ¿qué iba a decir? Sí. ¿Qué está pasando? Ok, no, esto es para crear uno nuevo. Voy a dejar de compartir nada más. Bueno, no. ¿O no sí? No, sí, mejor sí. Porque se ven las respuestas al inicio, creo. Para transmitir. Vamos a keep. Ajá, abran su Kahoot, porfa. Y pues mientras si alguien tiene alguna duda, pues dígala ahorita que no estamos haciendo nada. Sí, recordemos las participaciones aquí por el Kahoot. Son de A2 el primer lugar y de A1 el segundo y tercer lugar. Y también queda el otro anuncio. ¿Dónde está? Aquí está. Lo pego el código aquí en el. Bueno, ahí está el de participaciones. Ahorita hablamos de eso. Ahí está el código de este Kahoot en el de TypeScript, en el canal de TypeScript. Voy a volver a compartir pantalla, aunque no es necesario. Ahí está. Ok, ya se están uniendo. Algo quería mencionar de esto. No me acuerdo. Bueno, ni modo. Bueno, vamos a esperar. ¿Alguna duda mientras? ¿Algo que quieran comentar? Al final de la clase me puedes ayudar con un error que me salió y no sé Sí, por qué. sí, sin problema. Gracias. Mientras, ¿de qué fue el error o qué? Me dice que no se puede cargar el archivo porque la ejecución de scripts está deshabilitada en este sistema y no sé por qué. Ok. Sí, eso estás en Windows, ¿verdad? Ajá. Eso es un... Sí, ahorita te ayudo. Es algo de que tienes que abrir tu PowerShell y meter un comando ahí que te permite ejecutar scripts, algo así. Ahorita lo vemos. Está rápido. Va, gracias. ¿Cuántos somos en la clase? ¿Cuántos somos, Lalo? Para saber si es que no me sale el número aquí en Discord. Para saber si ya estamos todos. Bueno, gracias. Aunque sí, recuerden, son preguntas fáciles, pero lo importante es que contesten lo más rápido que puedan. 20 total, ok, va, gracias. Entonces faltan 4. Supongo que están mimidos. Vamos a empezar, pues. Recuerden, lo más rápido que puedan. Vamos. Vamos con la primera, que es, ¿por qué usar tipado estático es útil? Lo vimos en la clase pasada. Sí, en esta no se explicó, pero pues se vio.
Ok, sí. De esto no hay mucho que explicar. Y sí, bueno, sí se dice que ofrece una ventaja porque, como vimos, no solo te ayuda a evitar errores, como vimos aquí que si tratas de asignar cosas que no, te manda error. Y también si tratas de hacer operaciones o ocupar funciones, ocupar métodos que un tipo de dato no soporta, también te manda error. Entonces, no solo es una forma diferente de programar, sino que sí te ayuda a evitar esos tipos de errores. Las demás, pues creo que ni nada que ver. A ver, ok, va, el que sigue. En TypeScript, este código lanzaría un error. Ok. Sí lanza un error. ¿Por qué? Vamos a verlo. ¿Cómo mencionamos esto? Aquí, como vemos, aquí puse. Estoy compartiendo pantalla. Sí. Aquí, como vieron, puse el título, bueno, el tipo de forma explícita. ¿Es explícita o implícita? Explícita. Lo puse de forma explícita. Le puse aquí. Vas a hacer de este tipo. Pero como vimos en la clase pasada y también aquí, si le quitara esto del tipo y simplemente le asigno el número, TypeScript solito entiende que esto va a ser o va a almacenar números. Lo va a poner aquí solito. Quizá en esta me faltó hablar más de esto o me faltó mencionarlo, pero esto, ahí sí es mi error, una disculpa, se llama ¿cómo se llama? Diferencia de tipos, creo, así se llama. Que pues cuando no le pones como tal aquí un number, pero le especificas aquí qué va a ser, TypeScript solito lo entiende y te dice, ok, va a ser un número. Así que no se recomienda hacer algo como esto, porque pues es redundante. Es decirle, esto va a ser un número, pero a la vez le estás diciendo que es un número. Esta está un poquito más complicada, pero pues vamos con la siguiente. Pero esa es la razón, por la inferencia de tipos. Ok, vamos a la siguiente. ¿Qué símbolos usa en TypeScript para asignar implícitamente un tipo a una variable? No explícitamente, como la acabamos de ver, implícitamente. Ok, hs. Esperen, confundí los términos. Implícitamente es cuando. No, sí, está bien, sí. Implícitamente es cuando no lo pones como tal. Sí. Explícitamente sería con los dos puntos. ¿Por qué? Porque le dices, o sea, explícitamente es que literalmente lo pones. Entonces, eso sería explícitamente. Implícitamente es que lo infiere, como aquí. Ok, entonces lo que les dije fue trampa, pero. Ay, qué cosa, ¿no? Bueno, no sé si está bien la pregunta, pero lo que les dije al inicio, de no como lo acabamos de ver ahorita, fue un bug, ¿no? Ups. Pero pues mira, hay gente que sí lo supo. ¿Cómo se declara una variable de tipo booleano? Y vean que es declaración, no inicialización. ¿Ok? Sí. Como vemos, la declaración, pues es únicamente pues, declararla o darle o crearla, por así decirlo. Sería otra forma de declaración. Inicialización sería como la primera, como la de rojo, porque ahí le estás dando un valor, pero además igual está mal porque, o sea, boolean como tal, pues no es un valor, es un tipo, pero no lo puedes poner así como que igual boolean. Entonces, por eso. Ok. Y siguiente. No, quedan dos. El comando tsc-init inicializa un proyecto de TypeScript en el directorio actual, esto agregando un archivo de configuración tsconfig.json. Ok, faltan poquitos. Ok, sí, pues lo acabamos de ver con el tsc init, pues creas tu tsconfig, que lo ocuparemos más adelante. Tipo de dato para almacenar una variable de una cadena de caracteres. ¿Qué iría ahí entre los guiones bajo? Está fácil. Bueno, no, pero sí tiene bug.
Ok, sí hubo bastantes, sí se fueron, sabía, ese era el bug, que muchos se iban a ir por esa. Aquí en TypeScript sí se distingue lo que es string de mayúsculas que de minúsculas, como lo acabamos de ver. Aquí todos los que estamos ocupando son con minúsculas, porque si lo ponemos en mayúsculas no lo distingue. En Java sí es con el string grande, porque creo que es una clase o algo así, pero aquí para el tipo de dato primitivo que es este, sí es con minúsculas. Creo que también lo acepta con mayúsculas, pero añade otras cosas, creo. LED, y eso no es primitivo, es como una interfase. Bueno, a ver, cadena 2. String. String. Sí, también lo acepta, pero esta es una interfase. ¿Y este qué es? Ni siquiera me dice qué es. Bueno, pero sí, esta es una interfase. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Qué son las interfaces? Esto todavía no lo hemos visto y no lo hemos trabajado así. Entonces, por eso este de ahí, no. Siguiente. Pues ya. A ver, vamos a ver quiénes son los primeros que quedaron. Ok, Alfredo M. Ok, Villena. Y... Ok, Josefina Tobar. Josefina Tobar.